Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 8, titulada La Ley del Pacto. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, en el cual leemos lo siguiente: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. La palabra traducida como fiel en este pasaje es un participio de un verbo del cual a través del griego tenemos la palabra amén. Se trata de un verbo hebreo que significa permanecer, apoyar, estar firme, y recalca la idea de una total y absoluta confiabilidad. Sí, porque nuestro Dios no es un Dios, sino que es Dios. Las 1000 generaciones no hacen referencia a un número finito de estas, sino más bien su significado en el hebreo original equivale a siempre. Y es que aquí se hace referencia a las multitudes que a través de la historia han entrado en la relación del pacto. Las 1000 generaciones nos abarcan a ti y a mí. Muchos de nosotros nos hemos aprendido de memoria salmos tan hermosos y enriquecedores como es el caso del Salmo 23. Sí, el que lleva como título Jehová es mi pastor. Un salmo que, entre otras cosas, nos da una pequeña vislumbre sobre hacia dónde desea llevarnos nuestro Señor. El versículo 3 es muy claro al respecto, cuando dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así es, Dios en su infinito amor y ofreciendo una muestra de su integridad moral, nos hace ver que Él nunca nos conducirá por un mal camino. Él siempre lo hará por sendas de justicia. Los que conocen el escabroso territorio de Judea saben cuánto tiempo se emplea y cuántos daños se sufren al cruzar esas mesetas de numerosas y profundas quebradas si uno se descarría del camino correcto. Aunque a veces ese camino no nos parezca fácil, si se lo permitimos, Dios siempre nos guiará por el buen camino. Lo hará por amor de su nombre. Es decir, Dios nos revela su carácter en su misma manera de conducirnos. La palabra misma de Dios se complementa para luego aclararnos cuáles son esas sendas de justicia tan seguras. Salmo 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La lección de esta semana se centra precisamente en la ley de Dios dada en el contexto del pacto del Sinaí. Y por ello repasaremos lo que por un lado significó la elección del pueblo de Israel, la relación que esa elección guarda con la nuestra, la importancia de la ley dentro del pacto y finalmente el papel tan esencial que tiene la ley dentro del pacto.
En griego, el lenguaje original del Nuevo Testamento, la palabra traducida como llamado es kletos. Kletos, a su vez, está relacionada con el sustantivo klesis, que significa un llamado, y se refiere especialmente a la invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. En el relato bíblico encontramos a todo un pueblo escogido por Dios. Y aunque dentro de la tradición judía se enseñaba que Dios había hecho su pacto con este pueblo, Israel, debido a que otras naciones lo habían anteriormente rechazado, la misma palabra de Dios se encarga de dejar muy en claro la razón por la cual ellos fueron escogidos. En términos humanos, casi siempre que se lleva a cabo una elección, se realiza sobre la base de ciertas condiciones a cumplir para ser elegido. En el caso de Dios y su pueblo, las razones son diferentes. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Qué importante es leer y comprender muy bien esto. Dios escogió a esta nación porque el Señor la amó, cumpliendo así su promesa hecha a los patriarcas por pura gracia. En otras palabras, y esto puede sonarnos muy extraño, el Señor les dice: yo no los amo a ustedes porque ustedes sean más grandes o mejores que otros. Yo los amo a ustedes porque yo los amo. Se trata de un amor tan soberano que nuestras mentes finitas y humanas jamás podrán terminar de comprenderlo. Nuestro Dios es la clase de Dios excelso, todopoderoso y misericordioso, que ama y escoge a pecadores como tú y como yo, desde la eternidad totalmente por gracia, sin que debamos cumplir una tan sola condición para ser amados por Él de esta manera tan íntima y especial. Como iglesia, tenemos un precioso mensaje, no para ser escondidos celosamente dentro de las paredes de nuestros templos, sino para proclamarlo fuera de ellos como el Israel moderno escogido. Éxodo capítulo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabes? Perfectamente podríamos parafrasear esta última parte como: estas son las palabras que dirás a... Y es allí donde tú, querido amigo y amiga, puedes colocar tu propio nombre. ¿Recuerdas el sustantivo griego klesis que mencionábamos al principio? Pues esta palabra también es similar al equivalente griego de iglesia, eclesia, que significa llamado a salir. En otras palabras, la iglesia es el grupo de los llamados o invitados por Dios a comprender su plan, arrepentirse de sus pecados, recibir el Espíritu Santo y a ayudar activamente en la proclamación del mensaje de salvación.
Cuando del pacto de Dios con su pueblo se habla, es de mucha importancia tener en claro todo lo que éste implica. En lecciones anteriores se ha mencionado que si existe un elemento que caracterice al pacto de Dios con sus hijos, este es el de la gracia divina. Pero también resulta importante no desfigurar el concepto de gracia. Porque si bien el pacto del Señor con su pueblo escogido se basa en el don de Dios, que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida, en ningún momento debemos caer en el error de pensar que la gracia de Dios es entonces una especie de licencia o permiso para desobedecer. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y a los actos impuros. De allí la importancia de la ley. Sí, porque pacto y ley van de la mano, van juntos, son lazos que se unen. Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. La palabra hebrea aquí traducida como pacto puede perfectamente aplicarse a cualquier acuerdo o contrato, ya que es muy probable que provenga del verbo hebreo cuyo significado es atar o ligar. Resulta incluso interesante saber que este mismo verbo se emplea en otras partes de las Sagradas Escrituras para hablar de un tratado, una alianza, un acuerdo e inclusive de los votos matrimoniales. Siendo un pacto básicamente una relación, las reglas y los límites se vuelven estrictamente necesarios para el cumplimiento del pacto como tal. Una amistad o una sociedad comercial no podrían sobrevivir si no se tomaran en cuenta reglas y límites, y es que solamente así puede mantenerse una relación. Quizás por esta misma razón, las instrucciones de Jeremías repetidas veces se refieren a los consejos dados en Deuteronomio, como en Jeremías 11, 2 y 6. Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. El pacto era el que se había establecido en el Sinaí, sí, pero el libro de Deuteronomio contenía un resumen detallado de las condiciones de este pacto. Jeremías tuvo la misión de dirigir la atención del pueblo a los olvidados preceptos de este libro. ¿Tendremos tú y yo también la necesidad de que nuestra atención sea dirigida a dichos preceptos? ¿Necesitamos volver nuestra vista a la ley de Dios como parte fundamental de su pacto? No te preocupes, mediante la gracia divina podemos hacerlo. Definitivamente resulta de mucha importancia el comprender correctamente cuál era la tarea de la ley dentro del pacto. Y esto porque es ella la que introduce al miembro del pacto en la voluntad de Dios. Es mediante la obediencia a sus mandamientos y a otras expresiones de su voluntad que se llega a conocer al Dios del pacto.
En el libro de Deuteronomio encontramos una secuencia de ideas muy interesante, ya que si bien nos presenta la importancia de la ley dentro del pacto, también nos regala un llamado de atención a algunas de las cosas que Dios está pidiendo de cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que nuestro Señor le pedía a su pueblo escogido y qué es lo que a su vez también nos pide a ti y a mí hoy en día? Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La palabra traducida como pedir en este pasaje significa también desear o requerir. Y es que existe un deseo muy grande por parte de nuestro Dios de que sus hijos atiendan a su pedido. Por cierto, el nombre Saúl proviene también de esta misma raíz y significa pedido o deseado. ¿Qué pide Jehová de ti? Número 1, que temas. Literalmente, que tengas respeto piadoso hacia. En esta parte del pasaje se exige reverencia como principio básico en el corazón del Hijo de Dios, porque la debida actitud hacia Dios será siempre la base de la verdadera religión. Número 2, que andes. Es decir, se trata de andar diariamente con Dios, en el poder del Espíritu Santo, yendo en pos de la perfección de carácter. Y número 3, que lo ames. Sí, porque cuando existe en el corazón el verdadero amor hacia Dios, el hombre no se entregará por debilidad a la tentación. Aquí lo tenemos, una serie de pedidos por parte de Dios que, a manera de prólogo, sirven de antesala para reafirmar al final el pedido principal: que guardes los mandamientos de Jehová. La raíz verbal de la palabra mandamientos, que significa erigir o establecer, no es más que una referencia a que los principios del Decálogo se basan en el carácter de Dios y por lo tanto están firmemente establecidos dentro del pacto. Ya lo dice también el Señor en su palabra, que el guardar los mandamientos es el todo del hombre. ¿Y esto por qué? Pues porque expresan el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Y es que, así como la ley tocaba todos los aspectos del estilo de vida de Israel, agricultura, gobierno civil, relaciones sociales, adoración, así también hoy en día sus hijos hemos recibido a través de una manifestación moderna del don profético toda una serie de consejos relacionados con cada fase de nuestra vida cristiana. Aceptemos y administremos muy bien ese regalo divino. Si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra estable, te encontrarás probablemente con los siguientes: que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer, que permanece en un lugar durante mucho tiempo, o que mantiene o recupera el equilibrio.
Sabiendo que la ley de Dios es una transcripción de su propio carácter, debería esto hablarnos sobre la seguridad de la permanencia, la confiabilidad y la estabilidad de nuestro Señor. Su voluntad y su ley no son dos balones que ruedan cada uno por su lado, no, son una sola cosa. Y por esta razón, la seguridad de que Dios es plenamente confiable debe radicar siempre en la verdad de que Él es el Dios de la ley. ¿Has escuchado la palabra intrínseco? Pues se trata de un vocablo que se originó en el adverbio latino intrinsecus, que significaba dentro, es decir, que se aplica para calificar a todo aquello que es tan interno y que conforma la esencia de un objeto o persona. Así, por ejemplo, podemos hablar de que el calor es intrínseco al fuego, o que el alma es intrínseca al ser humano. Pero, ¿y en el caso de nuestro Dios? ¿Cuál es la naturaleza intrínseca de nuestro Señor? La presencia de la ley divina en la relación del pacto nos lo enseña. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amigo y amiga, podríamos perfectamente hablar sobre los orígenes de la luz física que varían en intensidad, o del sol, que parece variar desde el amanecer hasta el crepúsculo, incluso de una estación a otra. Pero en Dios no existe cambio de ni disposición, ni de ánimo, ni de propósito. Nuestro Señor es siempre el inmutable Dios con el eterno anhelo de salvar por todos los medios posibles a los seres humanos perdidos en un mundo extraviado. ¿Acaso podemos encontrar alguna sombra de variación en Él? Ninguna. No hay ni tan siquiera la más ínfima excusa válida para que nuestro Señor sea acusado de aquella volubilidad y caprichos que estaban asociados a los dioses paganos, ante los cuales muchas veces el pueblo del pacto sucumbió. Por todo esto, la ley de Dios fue incluida en el pacto, porque se trata de la constitución del gobierno de Dios, constituyéndose en la norma u obligación de la relación del pacto. Dios desea un estilo de vida concreto para sus hijos del pacto, y lo desea para la felicidad y bienestar de sus propias criaturas. El llamado de Dios para ti y para mí es a entrar en perfecta armonía con su voluntad y su carácter. Y esto tan solo podrá ser posible cuando su ley, es decir, su carácter, se convierta en una parte esencial de nuestra relación con Él. Fueron muchas las ocasiones en las que Dios reconoció abiertamente la fiel obediencia de sus hijos. Uno de esos ejemplos lo encontramos en la experiencia de Abraham. Génesis capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Qué ejemplo de obediencia el de este patriarca. No solo oró con su familia y delante de ella, sino que intercedió por ella como sacerdote. Como profeta, instruía a su familia tanto en la teoría como en el ejercicio de la religión, poniendo énfasis en las virtudes prácticas. Enseñaba a su familia no solo a conocer estas cosas, sino también a hacerlas. Siendo esposo, padre y supervisor benévolo, daba una dirección positiva a la vida social y religiosa de su numerosa familia. Ahora bien, hay un aspecto del pacto que es innegable, y es el condicional. Cuando alguien acepta esta alianza del pacto con Dios, debe tener muy claro algo, tal y como lo tuvo claro el fiel siervo Abraham, y es el hecho de que esta alianza conlleva obligaciones. Pero esas obligaciones no con el fin de ganarse la bendición, no, sino como una manifestación clara y externa de haber recibido las bendiciones del pacto. Cualquier aspecto condicional en nuestra vida diaria está supeditado al cumplimiento del sí. Si mañana sale el sol, iremos al parque. Habrías llegado a tiempo si hubieses salido antes. Si tienen hambre, les preparo un emparedado. En las Sagradas Escrituras, Dios es muy claro en cuanto al aspecto condicional dentro de la relación del pacto. Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Notas el aspecto condicional? Israel debía obedecer, no para ganarse las promesas, sino para que las promesas pudieran cumplirse en él. Aunque Dios no está obligado a otorgar esas bendiciones, una expresión de lo que significa recibirlas la tenemos en la obediencia misma. Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Lo ves? Otra forma diferente de expresar la condicionante. Seamos obedientes a nuestro Dios, no para ganar las bendiciones, sino para que la obediencia abra el camino para que Dios pueda derramarlas sobre cada uno de nosotros, para que nos vaya bien y tengamos largos días. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Elegidos igualmente por Dios. Sí, así es, amigo. Así es, amiga. Al igual que lo hizo con el pueblo del pacto en la antigüedad, así mismo lo ha hecho con nosotros. Nos elige cada día. Comenzamos nuestra vida de creyentes dependiendo de lo que Dios ya había hecho por nosotros a través de su Hijo amado, no de nuestras obras. Y continuamos toda nuestra vida dejando que Él lleve la carga, dejando de preocuparnos de llevarla nosotros. Nuestra vida de victoria no depende de lo que nosotros podamos hacer,
ni aún de lo que Dios hará por nosotros, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo. Si llegamos a comprender esto y descansamos en Él, hemos hallado el secreto de la vida santa. Número 2. Lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros un honor reverencial hacia Él, no un temor que nos haga alejarnos de Él, sino de un corazón que honra tanto a Dios que pensaría 2 veces antes de ofenderlo. Dios requiere que vivamos nuestras vidas conforme al patrón que Él ha diseñado para nosotros, que caminemos en sus caminos y no en los nuestros. Dios requiere que lo amemos. Esto significa que el amor que Él espera no es un amor que simplemente sucede, sino que es un amor que resulta de una decisión de fijar nuestro afecto sobre Él. Dios requiere que le sirvamos, que veamos todo lo que hacemos como un servicio para Él y que hagamos todo lo que hacemos como si fuese para Él. Y número 3. Abramos el camino a las bendiciones. Dios quería que Israel fuera un tesoro especial para Él. Quería que fueran un pueblo con un lugar único en el gran plan de Dios, un pueblo de gran valor y de importancia para Dios. No era que Dios ignorara al resto del mundo, sino que estaba determinado a usar a Israel para alcanzar a la tierra entera. Pero para todo esto se requería de su obediencia. La obediencia a nuestro Dios nunca irá en función de ganar las bendiciones y promesas. Nuestra obediencia a Él siempre será llave que abrirá el camino para que esas bendiciones y promesas se cumplan en cada una de nuestras vidas. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.